Bueno, espero que se escuche. Buenos días. Bueno, soy la doctora Vega. Vamos a dar comienzo al módulo con nuestros compañeros acá del servicio, con la doctora Díaz, con la licenciada Carla Vallejos, y también con nuestra kinesióloga. ¿Sí? Así que bueno, ellos espero que les guste la disertación. Como siempre va a quedar grabada la charla y después les vamos a enviar el cuestionario. ¿Sí? Le damos paso a la doctora Silvia Díaz. No se escucha eso. Sí. Buenos días, yo soy la doctora Silvia Díaz, pertenezco al servicio de terapia intensiva del Hospital Domingo Funes y bueno, y agradezco a los organizadores del curso por la invitación a participar. Bueno, el tema de hoy es un paciente con tos y disnea, así que vamos a hacer una presentación de un caso clínico para poder introducirnos en el tema. Se trata de un paciente de sexo masculino que tiene 67 años de edad que consulta al servicio de emergencia por una disnea progresiva de 10 días de evolución que empieza siendo grado 1 y en el momento de la consulta estaba con una disnea grado 4. Sumado a esto tiene tos que es a predominio matutino y esputo abundante que lo refiere como de aspecto mucoso. Además refiere decaimiento general y sensación febril. Él no se había constatado la temperatura en ese momento, pero tenía sensación febril. Como antecedentes patológicos es un paciente fumador, fumó durante 40 años, entre 20 y 40 cigarrillos por día y había dejado el hábito hace 8 años. Y tiene antecedentes de hipertensión arterial que la controla con enalapril 10 miligramos día. Él refiere que hace frecuentes infecciones respiratorias, al menos dos veces al año, que a veces tiene diagnósticos de bronquitis, a veces diagnósticos de neumonía, pero bueno, en fin, son antecedentes de infecciones respiratorias repetitivas. En el examen físico, el paciente presentaba 150/98 de tensión arterial, una frecuencia cardíaca de 105, respiratoria de 30, 37,9 de temperatura y una saturación de oxígeno respirando aire ambiente del 89%. En el examen físico tenía palabra entrecortada, había uso de los músculos accesorios para poder respirar, el murmullo vesicular en la auscultación estaba disminuido de forma generalizada y había roncos y sibilancias en ambos campos pulmonares. Se le hace la radiografía de tórax, que es la que vemos acá, donde tiene algunos signos radiológicos compatibles con enfisema pulmonar, si contamos los espacios intercostales están aumentados, tiene algo de atrapamiento aéreo y tiene un infiltrado en los dos campos pulmonares. En el laboratorio 51% de hematocrito, la hemoglobina 16,8 y los gases en sangre, sacamos los datos más relevantes, por supuesto. pH 7,36, la presión de oxígeno 61,2 milímetros de mercurio, la PCO2 23,1 y saturaba 90%. Entonces, el diagnóstico de ese momento que nosotros planteamos, entre todos los diagnósticos diferenciales de un paciente que tenga tos y disnea, es una exacerbación de EPOC. Y bueno, para definir lo que es una exacerbación de EPOC, se la define como un empeoramiento agudo, súbito y sostenido de los síntomas respiratorios en un paciente que tiene diagnóstico de EPOC y que eso lleva a que el tratamiento haya que intensificarlos, ¿no? Que haya que hacer un tratamiento adicional al tratamiento de base que tiene el paciente con EPOC estable. Entonces acá surge una situación donde por definición tenemos que tener el diagnóstico de EPOC y a veces los pacientes no lo, el diagnóstico de EPOC confirmado por espirometría y muchos pacientes no lo tienen, entonces la tendencia o lo que sugieren las guías las últimas guías, que son las guías GEPOC y las guías globales de 2021, sugieren de que se hable de
un diagnóstico sugestivo de descompensación de EPOC hasta que uno pueda hacerle la espirometría al paciente una vez que lo estabiliza y confirmar el diagnóstico de EPOC. Entonces estas reagudizaciones son eventos bastante complejos donde en general están asociados a un incremento de todo lo que es la inflamación tanto local en la vía aérea como sistémica. Hay un aumento en la producción de moco y hay un cambio en la macroscopía del esputo que en general se torna purulento. Esos serían los cambios más importantes y fisiopatológicamente lo que se produce es una obstrucción sostenida de la vía aérea y un atrapamiento aéreo, que serían las dos condiciones que hacen que permanezcan los síntomas. Y estos cambios tienen una variabilidad en cuanto a la presentación. Hay pacientes que presentan con suerte un episodio al año y hay otros que lo hacen en forma muy repetitiva. Entonces esta variabilidad individual que depende de varias causas, hace de que en estas guías de la GES EPOC considere que hay algunos fenotipos en cuanto a los pacientes EPOC y hablan de un paciente reagudizador que es el que presenta muchas agudizaciones al año, por lo menos 2 o más reagudizaciones al año, y el no reagudizador que es el que presenta un episodio al año o menos de un episodio al año. Entonces, la diferencia es en cuanto a que todo esto, los reagudizadores tienen mayor mortalidad, hacen episodios más graves y cada episodio limita más su calidad de vida posterior. Y después describen un tipo de reagudizador eosinofílico, que es el que presenta más de 300 eosinófilos y que son los que tienen más componentes de broncoespasmo y que tienen mejor respuesta a los corticoides, sobre todo inhalados. Estos episodios de reagudizaciones o descompensaciones, como solemos llamarlas, a veces crean dudas en cuanto a si es una reagudización o es una resolución incompleta de un episodio previo. Entonces estas guías también diferencian lo que es un fracaso terapéutico de lo que es una recurrencia y denomina el fracaso terapéutico al empeoramiento de todos estos síntomas durante la agudización y que requiere más tratamiento adicional. O sea, uno recibe el paciente descompensado, aumenta la medicación para poder controlar los síntomas y a pesar de todo eso requiere seguir escalando terapéuticas para poder compensarlo. Entonces eso es un fracaso terapéutico. Y la recurrencia son los síntomas que van a aparecer en un plazo generalmente menor de un año desde que tuvo una reagudización. O sea, el paciente hizo una reagudización de EPOC y si vuelve a tener síntomas antes del año de que se haya presentado la reagudización, se considera que es una recurrencia. Y tiene que haber pasado mínimo 4 semanas, ¿sí?, para poder hacer el diagnóstico. Entonces, estas reagudizaciones o estas recurrencias son agudizaciones dentro del mismo año, digamos, y pueden ser precoces o tardías con un límite de 8 semanas para las precoces y más de 8 semanas para las tardías. Y bueno, la gravedad de todo esto está en relación con el estado basal del paciente, de las comorbilidades, del número de exacerbaciones que tiene, de los años de EPOC. Estas guías 2021 también hacen una clasificación de acuerdo, como dijimos, en la definición de que requiere un tratamiento adicional, en base a la cantidad de tratamiento que uno tiene que modificar, clasifica el EPOC en leve, moderado o grave, la clasificación de la exacerbación, no de EPOC, de la exacerbación. Y bueno, el paciente que tiene una exacerbación leve solamente requiere un aumento en el tratamiento con broncodilatadores de acción corta. Estos pacientes habitualmente ni siquiera llegan a la consulta cuando están bien instruidos y tienen un control y son EPOC estables con un entrenamiento y una educación para poder manejar sus síntomas, se manejan solos en su casa y al tratamiento de base le agregan los broncodilatadores de acción corta. Los moderados son los que requieren, aparte del broncodilatación de acción corta, antibióticos o corticoides vía oral. Y los graves son los que requieren hospitalización y que pueden acompañarse de insuficiencia respiratoria y llegar a la asistencia ventilatoria mecánica.
Entonces hay ciertos factores predictores. El más importante para el desarrollo de las exacerbaciones es la gravedad de la obstrucción. Entonces los EPOC estables que tienen una gravedad determinada, o sea, la clasificación GOL del EPOC se hace en función a la espirometría y en la medición del BEP-1. Entonces los EPOC graves, que tienen menos de 30% del BEP-1 predictivo, se los considera muy graves. Tienen más factor, o sea, es un factor de riesgo muy importante para ser reagudizador. Antecedentes de reagudizaciones previas también es un factor que nos hace suponer que el paciente va a seguir reagudizando, la edad avanzada, los años de evolución del EPOC, que tenga hipersecreción de moco. Acuérdense que los bronquíticos crónicos tienen más producción que los enfisematosos en general. Que haya usado corticoides sistémicos y antibióticos en el último año. Hay que valorar las comorbilidades como factores de riesgo y un índice tomográfico pulmonar aórtico mayor de 1. Esto se hace midiendo por una tomografía el diámetro de la pulmonar y el diámetro de la aorta, y si ese índice es mayor de 1, es un índice de que son pacientes que tienen riesgo de reagudizaciones frecuentes. Y habla, por supuesto, de hipertensión pulmonar, ¿no? Bueno, estas guías recomiendan algunos pasos para llegar al diagnóstico de reagudización de EPOC. Y el primer paso, digamos, para la agudización es hacer el diagnóstico de agudización de EPOC. Luego sigue el segundo paso, que es valorar la gravedad de esa reagudización. El tercer paso sería buscar la etiología, donde hay protocolos para con métodos de diagnóstico para tanto como el paciente ambulatorio como para el paciente hospitalizado, que van a cambiar de acuerdo a la situación, y el último paso, que es el tratamiento, que difiere el ambulatorio del paciente hospitalizado. Entonces, la agudización de EPOC, para hacer el diagnóstico, como dijimos recién, tenemos que tener el diagnóstico de EPOC. Y los síntomas van a ser los clásicos: aumento de la disnea, que es lo que presenta el paciente que presentamos, aumento en la producción de moco y cambios en las características del esputo, donde la purulencia es un elemento importante porque supone que es indicación de uso de antibióticos. Y que sean de menos de 4 semanas desde el último tratamiento que pueda haber hecho. Todo esto nos hace sospechar clínicamente una agudización de EPOC. Ahora, si el paciente no tiene el diagnóstico realizado por espirometría, lo ponemos como supuesta reagudización de EPOC, y una vez que el paciente esté dado de alta y esté estable en sus síntomas, se puede hacer la espirometría para confirmar el diagnóstico de EPOC. Y tengamos en cuenta que si bien la definición te habla de que tenemos que tener la espirometría para confirmarlo, las guías también hablan de que hay que considerar EPOC todo paciente que tiene disnea, aumento de la expectoración y factores de riesgo para desarrollarlo, que es el tabaquismo. Entonces, con los datos clínicos uno tiene cierta certeza de que el paciente tiene un EPOC, más allá de que haya que confirmarlo con los valores de la espirometría. Todos estos síntomas nos obligan a hacer diagnósticos diferenciales porque son síntomas bastante frecuentes en otras patologías y generalmente se asocian a otras comorbilidades. Entonces, el diagnóstico diferencial más importante son las neumonías, la embolia pulmonar, insuficiencia cardíaca, arritmias complejas, que haya padecido algún traumatismo de tórax y eso lo lleva a un aumento de su disnea por dolor, que tenga un neumotórax como complicación de su EPOC, o que tenga un derrame pleural. Todo eso va a producir aumento de los síntomas. Pasa que a veces son patologías asociadas al EPOC, entonces lo correcto sería nombrarla como agudización de EPOC secundaria a determinada cosa, a cualquiera de estos diagnósticos diferenciales. Dentro de lo que son los síntomas del EPOC, el más importante o el más que requiere más valoración es el tema de la disnea. Entonces, lo que hablan las guías es la clasificación de la disnea y usan la escala del Medical Research Council para hacer la clasificación, que es esta que está acá. Porque hay muchas escalas, está la escala de Born, la escala numérica, hay muchas escalas, pero a la que más importancia le dan es a esta,
para poder clasificar el paciente o el grado de disnea del paciente. Entonces el grado 0 es el paciente que no tiene disnea, salvo en un ejercicio no habitual muy intenso. El grado 1, que es cuando camina rápido en un terreno plano o con una pendiente muy poco pronunciada. El grado 2 es la disnea que produce incapacidad para poder caminar al ritmo de otra persona en las mismas condiciones físicas, ¿no? Y en un terreno plano o que tenga que detenerse a descansar en esa caminata. El grado 3 es la disnea que produce necesidad de pararse a descansar y caminar 100 metros o muy poco tiempo después de iniciar la caminata, siempre en tejido plano. Y el grado 4 es la disnea ya que impide una vida, las actividades habituales, o sea, salir de casa, vestirse, bañarse. Ese es el grado máximo de disnea. En el segundo paso, como vimos, en esto escalonado para el tratamiento y diagnóstico, vamos a valorar la gravedad de la agudización, porque eso nos lleva a solicitar determinados estudios de acuerdo a la gravedad y de distintas terapéuticas. Entonces, el EPOC o la agudización de EPOC muy grave se la considera cuando cumple uno de los siguientes criterios, que es paro respiratorio, disminución del nivel de conciencia, generalmente asociado a la hipercapnia, inestabilidad hemodinámica o que tenga una acidosis respiratoria grave con menos de 7,30 de pH. Esos son los 4 criterios que nos hacen diagnosticar que la reagudización es grave, muy grave. Después tenemos la grave, donde tenemos que tener los siguientes criterios, que sea una disnea grado 2 o 3, con la escala que vimos recién, que tenga cianosis de nueva aparición en forma moderada, que use los músculos accesorios para poder mantener su ventilación, que aparezcan edemas recientes, que tenga una saturación de oxígeno menor al 90% o una presión arterial menor de 60 y una presión de dióxido de carbono mayor de 45 milímetros, acidosis respiratoria moderada, o sea, entre 7,30 y 7,35, o que tengan comorbilidades. Todos estos criterios hacen el diagnóstico de reagudización grave del EPOC. Entonces tiene que tener alguno de estos criterios y ninguno de los anteriores, ¿sí? Si no, ya entramos en la clasificación de muy grave. La exacerbación moderada, los criterios son un BEPS-1 menor del 50%, comorbilidades cardíacas, historias de reagudizaciones en el último año, y todo esto predice que puede haber un riesgo de fallo terapéutico. Son los pacientes que uno tiene que intensificar habitualmente la medicación. Entonces tiene que cumplir uno de estos 3 criterios y ninguno de los anteriores. Y en el leve no tiene que tener ninguno de los criterios anteriores y son los que generalmente se tratan en su propia casa cuando ellos ya se dan cuenta del aumento de su sintomatología y recurren solos porque tienen ya el entrenamiento para usar los aerosoles, los broncodilatadores de acción corta. Entonces, habitualmente se dice que los episodios de agudización en término medio son entre 1 y 4 anuales, ¿sí? Y se ha visto que los pacientes que llevan un seguimiento escrito en su casa de los síntomas y los tratamientos que van haciendo, más del 30% de los pacientes estas agudizaciones son leves y se tratan solos en su casa, no consultan al médico, ¿sí? Se controlan solos. Hay algunos predictores de mortalidad que hay que hacer cuando uno clasifica el paciente de acuerdo a su gravedad y surge de esto lo que se llama índice de CAF, que se usa para los pacientes que ya están hospitalizados, o sea que tienen una condición de cierta gravedad y que da una puntuación de acuerdo a lo que nosotros encontramos y que es el grado de disnea, que le da un punto para la clasificación que vimos anteriormente. Después hay una modificada que en vez de 1 le da 2 puntos. Tiene algunas variantes, pero la que recomiendan las guías es la que les mostré antes. Que tenga eosinopenia le da un punto.
la consolidación en la radiografía de tórax, si hay una neumonía o hay consolidación pulmonar, es un punto. Que tengo un pH en menos de 7,30 es un punto. Fibrilación auricular es un punto. Acuérdense que todos estos pacientes EPOC habitualmente llegan al core pulmonar y hacen sobrecarga derecha y es una causa de fibrilación, lo mismo que la hipoxia. Y bueno, el índice total de CAF es de 6 puntos y con 3 puntos ya se considera que tiene cierta gravedad como predictor de muerte. Bueno, en el paso 3 vamos a ver el tema del diagnóstico etiológico y sabemos que el 50 al 70% de las causas de reagudización son las infecciones del árbol bronquial. Generalmente el 30% responden al virus, los más comunes son el rinovirus, influenza, el parainfluencia, parainfluenza neumonía, el coronavirus, el adenovirus y el virus respiratorio sincicial. Y las bacterias tenemos el Haemophilus, el Streptococcus, la Moraxella y la Pseudomonas aeruginosa. Esos serían los gérmenes más frecuentes y hay un 25% de pacientes que tienen las dos infecciones asociadas, tanto la viral como la bacteriana. Dentro de lo que es la etiología, hay ciertas, los métodos complementarios que vamos a usar para poder determinarla varían un poco en lo que es el ambulatorio del hospitalario. Entonces, para las dos aproximaciones diagnósticas, tanto hospitalaria como la ambulatoria, la sintomatología de la reagudización, semiografiar los síntomas, ver las características del esputo, ver la historia de reagudización y todo lo demás, es exactamente lo mismo. Toda esa parte se comparte. Sí, en los métodos diagnósticos, en la ambulatoria, usamos la pulsioximetría, no es necesario los gases en sangre, salvo que uno vea que ya tiene algún cierto compromiso del sensorio que pueda estar sugiriendo hipercapnia. Acuérdense que la pulsioximetría solamente nos va a dar el índice de la saturación de oxígeno y no el resto. Entonces, si uno sospecha complicaciones, puede pedirla, pero no es obligatoria en el paciente de un consultorio, por ejemplo. La radiografía de tórax es opcional y la pone como opcional por el hecho de que se puede pedir si uno tiene diagnósticos diferenciales para hacer. Si es una reagudización porque suponemos que es una infección viral, no es obligación pedirla, queda criterio, pero la recomendación de las guías es no hacer una radiografía de tórax. Y si yo tengo sospecha que puede estar cursando una complicación, la puedo pedir. El electrocardiograma podemos hacerlo, se recomienda para descartar arritmias y la bacteriología del esputo tampoco se recomienda en ambulatorio. Siempre se hace tratamiento en forma empírica. Dentro de los que están internados, sí, vamos a hacer toda la analítica de tórax, vamos a hacer la gasometría, esa sí es obligatoria, la RX de tórax también se hace indicada y la tomografía de acuerdo a las complicaciones que podemos tener, el electrocardiograma y en la bacteriología de esputo sí o sí es indicativa, o sea, es obligada en el paciente hospitalizado. Y además de eso podemos usar biomarcadores de infección como es la procalcitonina u otros biomarcadores como es el dímero D si uno sospecha que tiene tromboembolismo pulmonar o el ProBNP si sospecha de que esto está asociado a una insuficiencia cardíaca. Bueno, dentro de los métodos diagnósticos tenemos lo más común que es la radiografía de tórax. Acá tenemos dos radiografías, una típica de un enfisema pulmonar y otra de un bronquítico. Nos permite diagnosticar comorbilidades o hacer diagnósticos diferenciales como puede ser una neumonía. A ver si tengo el puntero. Acá. Ahí está. Una neumonía, acá tenemos un bloque neumónico con una condensación. Podemos hacer bueno, acá hay otro. Siempre lo ideal es pedir el frente y el perfil para poder localizar exactamente qué lóbulo está comprometido. Podemos ver infiltrados difusos intersticiales, podemos ver neumotórax, donde se ve la hiperclaridad, y podemos diagnosticar derrames pleurales o confirmar la sospecha semiológica que tenemos. Lo mismo que la tomografía, esto es un patrón de enfisematoso con bullas enfisematosas, derrame pleural, condensaciones y neumotórax, que son las complicaciones más frecuentes o los hallazgos más frecuentes que vamos a encontrar como causa de descompensación.
Si uno sospecha tromboembolismo, hay que hacer una tomografía con el protocolo para TEPA, donde vamos a ver, a través de contrastar la parte vascular, vamos a ver las obstrucciones de la pulmonar. El tratamiento de las exacerbaciones, los objetivos son, por supuesto, hacer broncodilatación para aumentar lo que es el flujo aéreo y evitar el atrapamiento aéreo, que es lo que condiciona la actividad respiratoria del paciente. Y como primera medida es el uso de broncodilatadores de acción corta, ¿no es cierto? Es la principal intervención que vamos a usar y hay que optimizarla. Entonces, el fármaco más indicado es el salbutamol, que se usa, lo óptimo es hacerlo inhalado en dosis de 400 a 600 picogramos cada 4 a 6 horas, o sea, se usan 4 a 6 inhalaciones cada 4 a 6 horas. No hay que tenerle miedo a esto, hay que hacer 6 inhalaciones y si son los marca o sin marca para no comprometer a nadie, a veces necesitamos más porque las dosis no son las exactas. Entonces no hay que tenerle miedo porque todo, bueno, el temor siempre es la famosa taquicardia y a veces están taquicárdicos por la hipoxia que tienen. Uno le soluciona la taquicardia y bueno, mejora también eso. Entonces hay que usarlos en dosis adecuadas. Si lo vamos a usar nebulizado, la dosis máxima son 20 miligramos, son 5 miligramos, que son 20 gotas. Esto también a veces viene nebulizándose con 3 gotitas por las dudas, y no, la dosis tiene que ser la correcta, que son 20 gotas, que es 1 mililitro, y eso corresponde a 5 miligramos, con la misma frecuencia cada 4 o 6 horas. Da la opción de la terbutalina, 2 inhalaciones cada 4 o 6. En nuestro medio se usa poco, la terbutalina tiene más indicación para el asma que para el EPOC, pero está puesta en las guías. Dentro del tratamiento farmacológico hay algo que dice las guías, que esto es el cambio con las relaciones anteriores, que no hay que suspender los broncodilatadores de acción prolongada. Los pacientes EPOC estable tienen un tratamiento de base que es el broncodilatador de acción prolongada. Entonces, si uno atiende un paciente que ha reagudizado, asocia el de corta acción, pero no hay que suspender el tratamiento del broncodilatador de acción prolongada, sobre todo en pacientes que están en su casa, que uno los va a tratar ambulatoriamente. Hay que continuarlo y asociarle el de acción corta. Dentro del farmacológico, bueno, las metilxantinas no se recomiendan en absoluto, debido a que tienen muchos efectos secundarios. Esto ya hace años que se sacó, no se recomienda el uso, no es que no se usen, no se recomienda el uso. Y en cuanto a los antibióticos, la recomendación, sobre todo para los pacientes que uno ve en consultorio donde no le hacemos ni bacteriología y a veces ni radiografía, lo más importante es valorar la expectoración. Entonces, el hecho de que haya esputo purulento, eso ya nos habilita poner antibióticos. Entonces, en la agudización leve se pone antibiótico solamente si veo esputo purulento. Si es esputo mucoso no hay que poner antibiótico. La moderado grave se pone con cualquier tipo de esputo, o sea, cual sea la característica. Al ser ya moderada o grave, se inicia tratamiento antibiótico, y en la muy grave, sobre todo en pacientes que están en asistencia respiratoria mecánica, es de uso obligado el antibiótico, y nos vamos a basar, por supuesto, en la bacteriología. Se ajusta siempre a la resistencia que uno pueda tener dentro de su lugar de trabajo, ¿no? Y los gérmenes más comunes que hayan tanto en el trabajo, en el lugar donde está internado el paciente, como en la comunidad donde viva, ¿no? No es lo mismo un paciente que viene de la casa o que venga de un geriátrico, porque obviamente que va a ser diferente. Las recomendaciones son, en las agudizaciones leves, los gérmenes más comunes, la Haemophilus influenzae, la Streptoneumoniae y la Moraxella catarrhalis, y los antibióticos de elección son la amoxicilina clavulánico, alternativa moxifloxacina o levofloxacina. En las de características moderadas son los mismos gérmenes, y acá se le agrega el estrepto resistente a la penicilina o las enterobacterias. Lo indicado moxifloxacina y levo, y como alternativa el amoxiclavulánico. En las graves,
sin riesgo de estar contaminados con pseudomonas, y el riesgo lo tienen los pacientes que tienen sobre todo bullas o cavidades. Esos son los que más contaminación con pseudomonas tienen. Pero si el paciente no tiene riesgo de pseudomonas, los gérmenes son los mismos, cambia la condición clínica, por eso es grave, y también se indica la moxifloxacina o la levofloxacina, y las alternativas son cefotaxima, amoxiclavulánico y ceftriaxona. Y en los graves que tienen riesgo de pseudomona o que ya tienen el antecedente de estar contaminados, bueno, la bacteriología es igual, más la pseudomonas, y lo indicado es la ciprofloxacina o la levo, y como alternativo tenemos la beta-lactamasa con actividad anti-pseudomonas. Los corticoides, también un medicamento totalmente indicado en estos casos. El de mayor uso, que más beneficios ha dado, es el budesonide, que se usa en forma inhalada, con toda la técnica de la que después va a hablar Eliana, porque hay que hacerlo en forma correcta para que realmente tenga eficacia, y se usan dosis de 200 a 1600 microgramos cada 12 horas. La última recomendación de estas guías es que al usarlo en forma nebulizada, el budesonide, el mejor resultado ha dado usar altas dosis de 2 miligramos y usarlo de 3 a 4 veces al día. O sea, en vez de pasar cada 12 horas, que es lo habitual que usamos en el corticoide inhalado, hacerlo cada 6 o cada 8 horas. Para esto ha demostrado que tiene mucho mejor efecto en cuanto a la inflamación de la vía aérea, controlar la inflamación de la vía aérea. Y se indican los corticoides sistémicos como la prednisona, 0,5 miligramos kilo día, llegando a un máximo de 40 miligramos, y los recomendados el uso por 5 días, podemos llegar a 7. Pero lo ideal es eso, 5 días de corticoides como agente inmunomodulador y como agente antiinflamatorio de la vía aérea. Y este uso de la prednisona, lo que ellos preconizan es el uso por vía oral. En los pacientes que están internados, hablemos de los que no están en ARM, sino que están internados, ellos sugieren el uso vía oral y no endovenoso. Han tenido muchos mejores resultados que con el uso endovenoso. Ya en el paciente intubado en el ARM, bueno, se usa la vía endovenosa, pero si no, se sugiere siempre el uso de corticoides sistémicos vía oral, siempre y cuando el paciente tenga la vía digestiva apta para esto. Bueno, hay que hacer el tratamiento de todas las comorbilidades y la profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa. Eso se ha visto que hay una incidencia de tromboembolismo pulmonar como causa de exacerbación que representa un 16%, o sea que siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial y el tratamiento de prevención. Dentro de los no farmacológicos, los tratamientos no farmacológicos, tenemos lo que es la oxigenoterapia, la ventilación mecánica no invasiva y la asistencia respiratoria mecánica como último recurso. Dentro de lo que es la oxigenoterapia, bueno, hay distintos dispositivos de administración y concentraciones, eso lo va a especificar Eliana, pero el objetivo de la oxigenoterapia es mantener una saturación de oxígeno de 88 al 92%. Son pacientes habitualmente que son hipóxicos, entonces uno no puede pretender llevarlos a tener una saturación del 100%, sino que con el 88 al 92 estamos en un valor de seguridad, digamos. Siempre hay que iniciarlo en concentraciones bajas, de 24 a 28%, o 1 o 2 litros si no tenemos cómo medir el FiO2, y se van evaluando cada 60 minutos para ver cómo van alterándose los gases, si disminuye el pH, si hay aumento de la PCO2, cosa que nos está indicando de que no estaría funcionando la oxigenoterapia. O sea, tenemos que considerar otro paso u otras alternativas para mantener bien el paciente. La ventilación mecánica no invasiva tiene muchos beneficios porque, bueno, se ha visto que disminuye la mortalidad por insuficiencia respiratoria, sobre todo en los pacientes que tienen retención de CO2. Disminuye la necesidad de la intubación orotraqueal, pero no disminuye la intubación, pero no la reemplaza, ¿sí? Siempre hay que valorar la respuesta a la VNI para estar atentos si el paciente necesita pasar a un escalón más complejo, que sería la intubación.
Lo que sí se ha visto es que disminuye la frecuencia de complicaciones, sobre todo las relacionadas a la ventilación mecánica, disminuye el tiempo de internación y también ha demostrado que reduce la actividad diafragmática, ¿sí? Incrementa el BT, disminuye la frecuencia respiratoria y mejora todo lo que es el intercambio gaseoso. O sea, tiene muchas indicaciones, no muchas indicaciones, sino muchas ventajas el uso precoz de la ventilación mecánica no invasiva y sería el primer tratamiento, más allá de la oxigenoterapia, al que nosotros tenemos que recurrir en un paciente descompensado. Por supuesto que tiene indicaciones y contraindicaciones. La principal indicación en la reagudización de EPOC, porque tiene indicaciones para otras patologías como la insuficiencia cardíaca, pero en la reagudización de EPOC la indicación principal es la acidosis respiratoria con hipercapnia, ¿sí? Esa sería la principal indicación para el uso de ventilación no invasiva. Y bueno, uno después que conecta el paciente hay que hacer una valoración, un monitoreo y lo más importante es a la hora del inicio de la ventilación mecánica valorar los gases y valorar la estabilidad hemodinámica del paciente. Porque si yo tengo buenos gases pero está inestable hemodinámicamente es indicación de intubación orotraqueal. Entonces, si yo tengo una respuesta positiva con los valores que estoy usando, mantengo esos parámetros en el aparato. Si la respuesta es leve, puedo modificar, entonces voy subiendo las presiones inspiratorias y expiratorias y lo recomendado es hacerlo de a 2 milímetros cada vez que modifico. Y si es una respuesta negativa, tengo la opción de seguir aumentando parámetros o valorar directamente la intubación orotraqueal. Y dentro de lo que es la ventilación mecánica, la indicación es cuando hay una disnea severa con una frecuencia de más de 35 y uso de músculos accesorios y respiración paradojal, o que tenga una acidosis severa con un pH de 7,25, hipoxemia con hipercapnia, que haya trastorno del sensorio por narcosis hipercápnica, que esté inestable hemodinámicamente y que haya fracasado la ventilación mecánica. Esas serían las indicaciones. Por supuesto que la ventilación, ya el paciente que llega a ventilación mecánica, la mortalidad aumenta y como también las complicaciones, y eso también ensombrece lo que es la calidad de vida posterior. Se ha demostrado, hay muchos estudios, que la mortalidad al año de haber estado en respirador por una reutilización de EPOC es bastante alta, ¿sí? Más del 30%. Bueno, dos palabras con respecto a los EPOC y COVID. Entonces, hay muchos estudios y bastante contradictorios todos, que en un primer momento se habló de que los pacientes con EPOC tenían muchísimo más riesgo de contraer COVID. Otros estudios hablan de que no presentan mayor riesgo de contagio. Esto se hablaba porque las proteínas del coronavirus usan para poder entrar a la célula usan la enzima convertidora que está en todo el organismo y básicamente en pulmón, entonces eso era como lo que daba mayor riesgo de contagio, pero se ha demostrado que no, que los pacientes con EPOC no tienen mayor riesgo de contagio, lo que sí tienen mayor vulnerabilidad para poder hacer formas graves de EPOC, ¿sí? Complican mucho más, por supuesto, pero el riesgo de contagio en sí es igual que cualquier otra persona. Y estos pacientes, el hecho de que el paciente que tiene EPOC es estable tanto como los asmáticos que usan corticoides en forma permanente, los corticoides inhalados como tratamiento de base, presentan reducen la expresión del receptor del COVID, del SARS-2, entonces eso hace de que no haya tantos pacientes EPOC que hayan contraído COVID. Y esto se ha visto en un estudio, sobre todo en Estados Unidos, lo hicieron con todos los ingresos hospitalarios, que los pacientes habían tenido un 53% menos internaciones por reagudización del EPOC en esta pandemia. Todos esperábamos lo contrario, que los EPOC iban a tener otra evolución y que íbamos a tener muchos pacientes EPOC con COVID. Bueno, al contrario, disminuyó un 53% y se cree que ha sido debido a que el uso de barbijo no solamente previno el contagio con el COVID, sino que también con todos los otros gérmenes, sobre todo los virus, entonces disminuyó muchísimo
las reutilizaciones de EPOC por la pandemia, pero por el uso de los barbijos. El tratamiento de la EPOC en pacientes que tienen COVID es exactamente el mismo, no hay ningún cambio, no hay que agregar ni sacar ningún otro medicamento, se trata de la insuficiencia respiratoria. Y el tema del alto flujo, en los pacientes COVID con EPOC estaría indicado siempre y cuando no sean retenedores de CO2. Hay algunos estudios que están intentando usar el alto flujo en pacientes EPOC, pero no hay todavía muestras suficientes. Se ha visto que tiene algunos beneficios, baja la frecuencia respiratoria, mejora la actividad del diafragma y mejora la obstrucción de la vía aérea, pero están en estudios porque todavía han sido pocos los pacientes que han sido incorporados en los estudios y hay pacientes con diversas gravedad de EPOC, entonces todavía no está como aceptado o instalado de que se puede usar el alto flujo en pacientes EPOC. Bueno, eso sería las actualizaciones, como les digo, de las guías 2021. Y bueno, le doy lugar ahora a Eliana, que va a hablar de todo lo que son las técnicas de oxigenación y kinésicas. Muchas gracias. Buenos días, soy la licenciada Oliva del área de kinesiología. EPOC sería la enfermedad, es una enfermedad inflamatoria crónica que causa obstrucción del flujo de aire a los pulmones. Si hablamos de la sintomatología, vamos a tener paciente con tos, disnea, producción de moco o no, siempre hablando de un paciente EPOC pero no con exacerbación, ¿sí? Sibilancias, dificultad para dormir, cansancio en las actividades de la vida diaria, ansiedad, taquipnea, taquicardia, dificultad para realizar inspiraciones profundas. Cuando estamos ante una exacerbación de pacientes EPOC, lo que se va a intensificar más es la tos, la disnea, casi siempre la tos va a haber producción de moco y sibilancias. Va a haber un aumento de la carga mecánica debido a la elevada resistencia al flujo aéreo y la hiperinsuflación dinámica, que conllevará inicialmente a un aumento del trabajo respiratorio y de la PIP intrínseca. Luego viene la fatiga muscular, por consiguiente el deterioro y va a haber una dificultad en la gaseometría también. La hiperinsuflación dinámica se produce por un tiempo más prolongado, ¿sí? Entonces el paciente, en general tiene esa dificultad, más que todo la disnea, como decía la doctora. Acá decimos que una reagudización se define como un episodio agudo de inestabilidad dinámica caracterizado por un empeoramiento de los síntomas mencionados anteriormente, que dijimos que es disnea, producción de moco, tos y sibilancias. Bien, cuando tenemos un paciente EPOC en unidad de cuidados intensivos, ya bien lo dijo la doctora, el tratamiento primero vamos a empezar con la oxigenoterapia, que cuando empezamos con la oxigenoterapia el objetivo es mantener una adecuada oxigenación buscando una saturación mayor a 90, como decía la doctora, entre 88 y 92 sería más o menos lo que podemos llegar a buscar, no son pacientes que saturan más de 92, 93. Tenemos que buscar, que la presión parcial de oxígeno sea por encima de los 60, sin que disminuya el pH por debajo de 730, al aumentar la presión parcial de dióxido de carbono. Esto generalmente se consigue utilizando una FIO entre 24 y 26%, ¿sí? Vamos a utilizar las máscaras de reservorio, las máscaras de Venturi, y la doctora ya comentó el tema del OAF. Se puede utilizar también, aparte nos va a ayudar también a humidificar más las secreciones para que el paciente pueda expectorar, ¿sí? Eso sería dentro de la oxigenoterapia. Lo que más en realidad se utiliza y más en un paciente reagudizado es el BNI, ¿sí? El principal objetivo en los pacientes EPOC es proporcionar una mejora en el intercambio gaseoso, así como el suficiente descanso para la musculatura respiratoria tras un periodo de agotamiento.
Junto con el tratamiento convencional, el BNI mejora la evolución en general del paciente. Como dijimos antes, mejora el intercambio gaseoso y la clínica, reduce la necesidad de intubación endotraqueal, la mortalidad hospitalaria y la estancia hospitalaria en comparación con la oxigenoterapia convencional que mencionamos antes. Además, puede evitar la reintubación y disminuir el tiempo de ventilación mecánica invasiva. Los beneficios que tenemos en el BNI, aplica una presión inspiratoria positiva. Esto nos ayuda a que disminuya el trabajo respiratorio, que aumente la ventilación alveolar y disminuya la frecuencia respiratoria, lo que proporcionará un alargamiento del tiempo expiratorio, y menor atrapamiento aéreo, ¿sí? Las técnicas kinésicas, nosotros tenemos una serie de técnicas kinésicas que sean para ayudar a expandir. En este caso, las técnicas van a ir para ayudar a la expiración del paciente, ¿sí? En un paciente reagudizado, si el paciente está muy disneico, con mucha tos, hay que ver si está con secreciones, cómo está su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca. Tenemos que ver en general cómo está el paciente para, de acuerdo a eso, elegir la técnica que vamos a utilizar. En un paciente que está con oxígeno de bajo flujo, ya sea con harina, con máscara de reservorio, hay que evaluar si el paciente puede realizar los ejercicios o no. ¿Sí? Hay pacientes que están en este episodio de exacerbación que no pueden realizar ningún tipo de ejercicio de técnicas kinésicas, pero podemos hacer lo que es trabajo diafragmático, podemos ayudar a flexibilizar el tórax para que después pueda expandir mejor la parte pulmonar. Pero bueno, vuelvo a repetir, se evalúa en cada caso particular si el paciente puede o no realizar esos ejercicios respiratorios. Y si no, utilizamos técnicas, como en un videito después vamos a mostrar, técnicas para ayudar a la expansión, técnicas vibratorias para ayudar a movilizar las secreciones, ¿sí? El objetivo de estas técnicas es justamente facilitar la eliminación de secreciones, mantener la vía aérea permeable, disminuir la resistencia de las vías aéreas, mejorar la ventilación alveolar, optimizar la oxigenación y disminuir el trabajo respiratorio, ¿sí? Pero bueno, estos pacientes en realidad siempre terminan utilizando el BNI. Como mencionó la doctora, se utiliza la aerosolterapia, los broncodilatadores. Sí o sí hay que, se hace mucho el mal uso de, a ver que tenemos una fotito, ahí está, acá tenemos la aerosolterapia de forma incorrecta, ¿sí? Que no se pone directamente en la boca, sino que se usa una aerocámara, ¿sí? Porque si no se dispersa, o sea, se pierde toda la medicación. Entonces vamos a hacer que el paciente inhale por nariz, que exhale por boca, colocamos la aerocámara y hacemos 2 puffs, ¿sí? Hacemos 2 para empezar, porque siempre hay uno que se pierde, ¿sí? Después volvemos a pedir al paciente que exhale, que vuelva a inhalar y hacemos un tercer disparo. Esa sería la forma correcta para utilizar. Bien. Cuando el paciente ya está dado de alta, sí o sí el paciente tiene que seguir con un programa de rehabilitación kinésica ambulatoria. Ahí sí se realizan todas las técnicas kinésicas, tenemos muchísimas, pero bueno, eso sería por ahí algún tema para tratar en alguna otra clase, porque ahí son muchas las técnicas que puede realizar el paciente. Por ejemplo, se usan distintos dispositivos como el TriFlow, la Capella, el Flutter, que son dispositivos kinésicos que se utilizan, pero ya cuando el paciente, digamos, va a consultorio externo o los puede trabajar, digamos, en su domicilio. En este momento de reagudización no están con la capacidad para poder utilizarlos. A continuación vamos a mostrar 2 técnicas, que es las que podríamos llegar a hacer dentro de este paciente con exacerbación de EPOC. Bueno, a continuación vamos a mostrar algunas técnicas kinésicas que podemos utilizar en los pacientes EPOC reagudizados. Tenemos a la paciente de cúbito supino. Yo me voy a colocar en la cabecera de la paciente. Voy a colocar mis manos en el tórax, siempre teniendo cuidado en el caso de las mujeres de no presionar las mamas para no
provocar dolor ni sobre las clavículas. Vamos a pedir a la paciente que inhale por nariz y exhalo por boca. Y voy a acompañar a la expiración con vibraciones. Vamos a tomar aire por nariz, exhalo, acompaño a la expiración con vibraciones. Uno más y vibro. A esta técnica también lo podemos complementar con las técnicas de presión-descompresión. Vamos a inhalar por nariz, exhalo, comprimo, le pido a la paciente que inspire y en el segundo momento de inspiración suelto. Vamos una vez más, inhalo, exhalo, comprimo, inspiro por nariz y suelto. Después tenemos otra de las técnicas que es una de las más utilizadas en EPOC, que es la técnica de Edgol. Ponemos a la paciente de cúbito lateral. Me coloco en la parte posterior, por detrás de la paciente. Con una mano voy a comprimir el tórax y la otra la voy a poner en la parte diafragmática, ¿sí? Le voy a pedir a la paciente que inhale por nariz y con glotis abierta que exhale, mientras a la vez yo ayudo a subir el diafragma. Si la paciente no entiende, obviamente si le decimos glotis abierta no va a comprender, es como que simula que está empañando un vidrio, ¿sí? Tomo aire, exhalo, ayudo a subir el diafragma, tomo aire, exhalo. Esas serían las técnicas de Edgol. Bueno, esas serían dos de las técnicas que posiblemente podríamos utilizar en un paciente con exacerbación. Como dije anteriormente, siempre evaluando el estado en general el que se encuentra el paciente, ¿sí? Su mecánica respiratoria, cómo está su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, en general lo evaluamos para recién elegir la técnica para utilizar. Después, muy importante, una vez que hacemos, cuando hablamos de la aerosolterapia, la higiene de la aerocámara, ¿sí? Se puede lavar en agua y jabón, el alcohol al 70%, o en agua y vinagre, que se utilizaba mucho hace unos años atrás, pero se utilizaba. Y lo importante del secado, se deja reposar sobre una servilleta de papel, ¿sí? Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Acá la dejamos con el área de enfermería, con Carla. Hola a todos, buen día. Mi nombre es Carla Vallejos, yo soy enfermera de la terapia intensiva acá del Hospital Domingo Funes y vamos a hablar un poquito de los cuidados de enfermería en pacientes con EPOC, ¿sí? Bueno, inicialmente vamos a hacer una valoración del paciente con EPOC, vamos a realizar monitorización de signos vitales. Va a ser un paciente, como mencionó la doctora Díaz, un paciente con alteración en sus signos, tendencia a la taquicardia, generalmente hipertensos, taquimneicos y con una saturación parcial de oxígeno, con un saturómetro portátil que puede variar entre 88 y 92, sería normal. Habría que preocuparse si empieza a saturar menos del 88%. Vamos a hacer una valoración del estado de conciencia, ¿sí? El paciente, ver si está lúcido, si sabe dónde está, si responde correctamente a preguntas sencillas, si está desorientado o si tiene tendencia a la somnolencia. Es decir, está dormido pero responde al llamado, ¿sí? Y hacemos una valoración cefalocaudal, haciendo sobre todo hincapié en la valoración de la piel, ¿sí? Si la piel del paciente o las extremidades están frías, están pálidas, están edematizadas o sudorosas. También en búsqueda de cianosis distal, que puede verse en la parte de los miembros inferiores o en las manos. Vamos a realizar una valoración de la mecánica respiratoria. Si bien va a ser un paciente que está taquimneico, vamos a ver
si el paciente utiliza músculos accesorios para la ventilación, si es una ventilación forzada, si le cuesta ingresar el aire o si tiene sensación de falta de aire. Como siempre, vamos a asegurar un acceso venoso para la administración de medicación y sobre todo si ocurre una urgencia en cuanto al paciente con EPOC. Y como lo dijo acá la licenciada Eliana, la correcta administración de broncodilatadores, ¿sí? Tratar de hacerlo siempre con aerocámaras y nunca directo en la boca del paciente, porque no surge el efecto que tiene que ser y queda toda la medicación en la parte de la boca y vías aéreas superiores, ¿sí? Una vez realizada la administración de broncodilatadores, se sugiere hacer un enjuague bucal en el paciente, ¿sí? Para evitar complicaciones por el resto de medicación que puede quedar. En pacientes con EPOC tenemos básicamente 3 alternativas: realizar oxigenoterapia, ventilación no invasiva o, como último recurso, la intubación orotraqueal. Con la oxigenoterapia tenemos, digamos, como los más referentes, sería la administración de oxígeno a través de una narina o una cánula nasal o máscara de Venturi. Puede en algunos casos administrarse oxígeno a través de una máscara con reservorio, pero no es lo más recomendado debido a la reinhalación de CO2 que puede tener el paciente. Sí, las grandes diferencias con la narina o la cánula nasal: puede administrarse un flujo de oxígeno de hasta 5 litros, no más, y bueno, es mucho más beneficioso en cuanto a la comodidad del paciente, ¿sí? Y la máscara de Venturi tiene, bueno, distintas graduaciones de fío que se puede administrar. De acuerdo a los fíos que nosotros querramos poner, va a ser el flujo de oxígeno que se debe administrar, ¿sí? Va de una fío del 28% hasta el 50%. Como en los cuidados de enfermería, en la administración de oxigenoterapia debemos realizar, bueno, nuevamente monitorización de signos vitales, ver si la frecuencia cardíaca cede, si se normaliza, si baja la hipertensión, en la mecánica ventilatoria si mejora o empeora, y sobre todo en la oximetría, el oxímetro de pulso, ¿sí? Aporte de oxígeno húmedo siempre para evitar la resequedad de las secreciones y favorecer la expectoración. Mantener el paciente en posición de semifowler entre 45 y 35 grados para mejorar la mecánica ventilatoria y la correcta administración de broncodilatadores. Si no es suficiente con la administración de oxígeno a través de distintos dispositivos, pasaríamos a lo que es la ventilación mecánica, ¿sí? La ventilación mecánica es un tratamiento de administración de oxígeno a través de un respirador, de un ventilador, con presión positiva. Tiene flujos más altos que lo que se puede administrar convencionalmente con una narina o una máscara con reservorio. Para la administración de la ventilación no invasiva vamos a tener que preparar el ventilador o el respirador, realizar la prueba preliminar y colocar las correctas mangueras con sus filtros. ¿Sí? Seleccionar la máscara adecuada dependiendo del paciente. Es una máscara, como se ve en la imagen, que puede ser solamente para la nariz o puede cubrir boca y nariz. Tiene que ser una máscara que no quede grande, que no sea chica y que se adhiera bien a la cara para evitar fugas. Colocar al paciente a 45 grados, explicarle el procedimiento. Es una técnica no es invasiva, pero es bastante molesta, por lo que suele generar ansiedad. Y hay que explicarle al paciente que tiene que adaptarse y tratar de respirar al ritmo del ventilador, ¿sí? De la ventilación no invasiva. Vamos a hacer nuevamente la monitorización de signos vitales para ver si hay algún cambio o modificación o se conservan iguales. Valorar el estado de conciencia, debido a que por la hipoxia puede tener variaciones, puede empezar a desorientarse, puede estar más somnoliento o más demandante, ¿sí? Y la mecánica respiratoria. Ver si el paciente tolera, no tolera y se adapta correctamente a la ventilación no mecánica. Y asegurar la permeabilidad, por supuesto, del acceso venoso en caso para la administración de medicación y para la administración de de los antibióticos y medicaciones indicadas. Bien, si algunas de las dos tratamientos anteriores no funcionan y el cuadro del paciente se agrava, pasaríamos a lo que es la intubación orotraqueal, ¿sí? La intubación del paciente. Monitorización de los signos vitales. Para este estadio ya los signos van a estar alterados, vas a ir con hipertensión, vas a ir con taquicardia y la saturación de oxígeno va a ser baja. Aseguramos en este caso más que nunca un acceso venoso. Si no tenemos una vía central, asegurar al menos 2 accesos de gran calibre.
Preparar el carro de intubación, que tiene que tener tubos de intubación desde el 7 hasta el 9, 7, 7,5, 8, 8,5 y 9. Mantener las guías de Eichmann cerca, el laringoscopio con sus 3 valvas y que funcione de manera correcta. Y preparar el ventilador. Generalmente suele ser el mismo que se utiliza para la ventilación no invasiva, pero se cambia el modo del respirador. Sí, y administrar la medicación para revisar la sedación del paciente y realizar el procedimiento. Una vez intubado el paciente, vamos a hacer una nueva monitorización de signos vitales. Puede ser que el paciente presente hipotensión, siga taquicárdico, pero lo que debería mejorar sería la mecánica ventilatoria y la saturación parcial de oxígeno. Vamos a asegurar la correcta sujeción del tubo orotraqueal para evitar extubaciones innecesarias o accidentales. Administrar la pseudoanalgesia para evitar el dolor del paciente y que se encuentre adaptado al respirador. Y la valoración de escalas que nosotros actualmente hacemos en la terapia. La valoración de Glasgow y de Ford es para ver el estado neurológico del paciente y la escala de RASS la utilizamos para el grado de sedación del paciente. Al comienzo lo recomendable sería que tenga un RASS de -4, -5, que son los escalones más bajos, que le permiten al paciente estar totalmente dormido y sincrónico o adaptado al ventilador. La aspiración de secreciones bucales y traqueales según sea necesidad, y la higiene bucal para evitar las neumonías asociadas al ventilador y la prevención de las úlceras por presión en los puntos de apoyo, sobre todo en la zona sacra y en los miembros inferiores, que es donde generalmente se presentan más escalas. Esos más o menos fueron los cuidados de enfermería. Muchas gracias y esperemos que les haya gustado mi disertación. Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda para alguno de los disertantes. Si la quieren poner ahí en el chat. Bueno. Bueno, ya que no hay ninguna consulta, nos despedimos, nos vemos la próxima clase. Agradecemos a las 3 disertantes. Nos vemos en la próxima clase el 23 de septiembre. Muchas gracias. Queda el video, lo subimos después a la página y ya les pasamos en un ratito el cuestionario. Muchas gracias.